Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre la posibilidad de que los menores adolescentes puedan elegir libremente si desean o no convivir con su progenitor no custodio cuando éste perdió su patria potestad. Para discutir el tema de hoy nos acompañan Darío Hernández, de Trabajo Social, Diana Carrasco, de Derecho, Miroslava Fuentes, de Comunicación, Alan Arriola, de Derecho, y Emanuel Álvarez, también de Derecho, todos de la UNAM. Yo soy Alejandro Telles y esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. Cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación de un menor, cabe privar o suspender a aquellos del ejercicio de la patria potestad. Entre las consecuencias de la pérdida de la patria potestad se encuentra que el progenitor condenado no puede ejercer determinadas conductas relacionadas con esta, como representarlos legalmente, administrar sus bienes y decidir, participar u opinar sobre asuntos inherentes a su educación, formación, etc. Sin embargo, el derecho de convivencia puede subsistir aún ante la pérdida de la patria potestad, pues es un derecho fundamental también en favor de los menores. Los menores que ejercen sus derechos de manera progresiva en la medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. A medida que van adquiriendo competencias cada vez mayores, se reduce la necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidad respecto a las decisiones que afectan su vida. En ese sentido, en atención a este ejercicio progresivo, la primera sala, al resolver el amparo directo en revisión 1674-2014, determinó que debe prevalecer la voluntad de los jóvenes para elegir si quieren o no convivir con su padre no custodio. Alan, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido nuevamente. Platíquenos, ¿qué te parece la sentencia? ¿Qué conceptos crees que son necesarios para empezar este debate? Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Me parece que la sentencia es un poco de gran relevancia dentro del sistema jurídico, principalmente enfocándonos al derecho familiar, porque toca un principio fundamental que pocas veces habíamos escuchado, que era el de la autonomía progresiva del menor, ¿no? También toca el tema de la patria, la patria potestad y sobre todo un derecho que deriva de esto, de la relación de familia entre progenitor e hijos, y es el derecho de visitas. Principalmente deberíamos tener en cuenta que la patria potestad es una institución jurídica que básicamente genera un vínculo entre un progenitor, padre-madre o incluso una relación del mismo sexo que se puede obtener por vía adopción, con un menor hijo o varios menores. Y derivado de esta relación jurídica existen ciertas obligaciones para los padres que van directamente a proteger al menor, a garantizar circunstancias mínimas para que éste pueda tener un desarrollo integral dentro de toda su infancia, incluso la adolescencia. Derivado de esto, puede en algunas ocasiones, la legislación civil lo establece, ciertas causales, dependiendo cada entidad federativa conforme a su competencia, determinar cuáles pueden ser circunstancias que acrediten o que ameriten, más bien, la pérdida de la patria, de la patria potestad por uno de los progenitores, ¿no? Ya será la libertad configurativa de cada legislador determinar cuáles. Para el caso en concreto, se decretó que ante la circunstancia de que el padre había sido omiso en la atención del cuidado de un hijo que había sido quemado, lo consideró como un abandono, como tal. Si bien se había decretado una pensión alimenticia a los menores y a la familia, el juez de la sala, la segunda instancia del órgano de apelación, determinó revocar ese derecho de visitas, un régimen de visitas que había establecido el juez de lo familiar en la primera instancia, y estableció un régimen de visitas distinto, pero a elección de los menores hijos que por lo menos ya estaban en la edad de adolescencia, ¿no? Que conforme a la legislación local entran en esa etapa a partir de los 12 años. Entonces, el juez consideró que estos menores ya estaban en la capacidad suficiente, y aquí entra este principio fundamental del desarrollo progresivo de la autonomía. De la autonomía progresiva de la niñez, en donde cada vez que el niño tenga una posibilidad mayor de madurez, va a tener la capacidad de tomar las decisiones que le correspondan a su desarrollo personal, pero obviamente conforme el desarrollo vaya a ser gradual, ¿no? No es lo mismo de un niño de 8 años que decida qué es lo mejor que le conviene a un adolescente. En este caso, el juez consideró que al ser adolescentes,
El régimen de visitas no tendría ya que ser obligatorio, sino condicionado a la decisión de los hijos. Perfecto. Muchísimas gracias. Darío, bienvenido. ¿Tú qué opinas de la sentencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Me parece que sí toma relevancia porque se acota, ¿no? En que los menores, los adolescentes son los que deben de decidir, ¿no? Porque recordemos que el interés superior del niño busca fomentar esta responsabilidad tanto individual como social de los menores y tiene que ver con brindar, bueno, con tener las decisiones, tomar decisiones de manera más asertiva y pues yo creo que sí tiene mucha relevancia porque ellos ya tienen una historia familiar y quizá el padre que perdió la patria potestad fue el que los cuidó más, ¿no? En su momento. Este tema que tocas es fundamental porque parte de la distinción entre que si bien se puede perder la patria potestad, puede seguir existiendo un régimen de visitas. Diana, antes que nada, bienvenida. ¿Tú qué opinas de la sentencia? Cuéntame. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, yo pienso que la sentencia es progresista totalmente. Creo que desde el ámbito, como bien lo mencionaron, desde el tema familiar, pero como muy en concreto desde el tema de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esta decisión es muy importante. Justo lo que nos marca el tema del fondo de la sentencia es que una niña, niño o adolescente, en este caso tomando en cuenta su grado de madurez, el desarrollo, el contexto, podrá determinar o podrá aceptar o no convivir con su papá o con su mamá en dado caso que haya perdido la guarda y custodia. A mí se me hace un tema muy progresivo, ¿por qué? Porque estamos como tomando como el sujeto de derecho, el centro de la sentencia, a la niña o al niño que está en una toma de decisión, ¿no? Yo sé que no es un tema fácil porque siempre pues estamos como viendo el tema siempre desde un tema adultocentrista, ¿no? Donde el adulto es quien decide, quien dice cómo, cuándo y dónde. Pero creo que justo las leyes, el derecho, los derechos humanos van hacia arriba en un tema progresista, ¿no? El tema de la autonomía progresista de niñas, niños y adolescentes justo va en ese contexto, en que poco a poco, en una comunidad democrática, que no nada más es un tema judicial, sino en la sociedad, podamos dar opinión a niñas, niños y adolescentes y a través de esa opinión puedan ellos determinar qué es lo que ellos quieren o qué les conviene y obviamente no es darle toda la carga, ¿no? a la niña o al niño, como bien lo dice la sala. No convertirlo en un adulto, ¿no? Exactamente, porque dar mucho del otro lado también es desproteger, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Sino tomar simplemente esa autonomía que se va generando, se va construyendo, es un aprendizaje continuo que se tiene que valorar y el juez o jueza tendrá que entender qué es el deseo de la niña, niño o adolescente, tomando en cuenta totalmente el contexto. Pero yo celebro en realidad esta sentencia, este punto, porque creo que nos estamos yendo al fondo. El fondo es el interés superior de la niñez, ¿no? No nada más lo que queremos los adultos, ¿no? Y como siempre se ha visto en realidad, ¿no? Que los adultos en el tema de custodia es un derecho o un deber del adulto y creo que no es así. Creo que la Convención de los Derechos del Niño nos dice muy claro, esto es un derecho-deber, es un deber, ¿no? Del papá, mamá, pero es un derecho de la niña, niño o adolescente. Es el derecho que ellos tienen a que tengan cuidado, que tengan la orientación, la protección, pero siempre pues velando qué es lo que quieren, ¿no? Poniéndolo como eje rector, ¿no? El interés superior de la niñez. Sí, en el Miroslava, bienvenida. Gracias. ¿Qué te parece la sentencia? ¿Es una sentencia progresista o que pone una carga pesada al menor a la hora de decidir cuál va a ser su esquema de visitas con el padre? No, yo estoy de acuerdo en que el niño pueda decidir y dar su opinión respecto a la situación que le está repercutiendo directamente. Él es el principal afectado, va a ser la principal persona que se beneficie de que pueda su padre verlo o no, ¿no? Entonces, pienso que sí, justamente poner por encima el interés superior de la niñez es un factor muy importante, sobre todo porque estamos frente a distintos intereses. Está el interés de la madre, está el interés del padre, pero está el interés del niño. Entonces, pienso que sí es una buena decisión haber priorizado más el interés del menor
por encima de los intereses particulares de los padres, ¿no? Que a veces incluso pueden tender hasta la manipulación, ¿no? Entonces pienso que sí es muy importante saber escuchar al menor y saber que también tiene la libertad de expresarse y la libertad de pensamiento. Perfecto. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Es difícil, ¿no? También para el juez. Hablamos de un esquema en el que cada vez hay una mayor autonomía. ¿Cómo delimitar en qué estado se encuentra un adolescente? Bueno, primero que nada, sobre este amparo sujeto a revisión que emitió la Suprema Corte, duró desde el 2008 que inició todo este proceso ordinario, luego se fue a la sala, el Pleno hace la apelación ante el Pleno y posteriormente, bueno, ya se turna a tribunales federales y posteriormente el Tribunal Federal lo turna a la Suprema Corte de Justicia. Es un tema que se dio en el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan, en el cual, bueno, pues la familia que es sujeta o parte de este proceso judicial, pues tiene un poder adquisitivo alto, un poder adquisitivo en el cual, bueno, desde el punto de vista del juzgador, pues es totalmente un reto el poder ser y apegarse al control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Convencionalidad, bueno, en cuanto a los tratados internacionales, como ya los ha aunado mis compañeros, sobre la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y todas las leyes, porque aquí se aplicó el Código del Estado de México, de ahí, bueno, la Constitución Política en su artículo 4, y sí se apegaron al control de constitucionalidad. Entonces yo sí estoy de acuerdo en cuanto al sentido en que se llevó a cabo las resoluciones o todos los fallos, y principalmente el de la Suprema Corte, porque en el planteamiento que tú me haces, esta autonomía progresiva que tiene el menor es una evolución jurídica en cuanto a la paridad de género también, porque muchos dicen, bueno, pues, y es a criterios, muchos dicen, no se da la paridad de género porque todos los derechos se los dan a la mamá. En cambio al papá, bueno, pues lo dejan en un estado de indefensión donde no puede hacer. Bueno, si bien ahí en el asunto, en toda esta charla jurídica que estamos tratando, tenemos que el papá ya tiene otra familia, entonces, bueno, pues ya tiene que dividir el tiempo. Entonces, regularmente, apegándonos al interés superior menor, quien siempre, por cuestión de naturaleza, sobre protección, pues va a estar es la mamá. Entonces, yo considero que si el papá trata bien a los hijos y si el papá se apega a cuestiones de empatía y asertividad y comprensión con sus hijos, puede tener esta parte del hijo de determinar si quiere ver o no a su papá. Entonces, vamos en progreso en esta autonomía de la progresividad del niño. ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Es difícil para un juez determinar el grado de autonomía que pudiera tener un menor? Sin lugar a dudas, o sea, porque precisamente esto no compete únicamente a un tema de derecho. No es como que el juez diga, no, pues a partir de esta edad el niño ya es maduro. Los códigos civiles, los códigos familiares, algunos que existen dentro del territorio nacional, tratan justamente de dar cierto tipo de derechos a los niños a partir de cierta edad, ¿no? Lo platicábamos en nuestra ocasión, el hecho de establecer el derecho a alimentos a los 18 años. En algunos códigos civiles, como el de la Ciudad de México, los menores a partir de los 14 pueden testar e incluso pueden, en el caso de tutela legítima, elegir a su tutor. Es decir, a partir de cierta edad se le empieza a dar este tipo de derechos porque se considera que el menor a esa edad tiene un grado de madurez para hacerse responsable de sus actos. Okay. Eso es en un análisis abstracto del derecho. El juez, sin lugar a dudas, es una labor muy, muy difícil, derivado de las circunstancias en las que se desarrolla el menor. No todos tenemos los mismos tipos de capitales. Hay quizá algunas personas que tengan mayor capital cultural, económico, social, etc., que los hace como menores en su desarrollo integral más capaces y más maduros a cierta edad. En comparación con otras personas que tienen menor tipo de capital o acceso a esos tipos de capitales, ¿no? Principalmente económico y cultural. Entonces, sin duda, el juez debe de analizar todo este tipo de cuestiones, circunstancias fácticas, económicas, sociales, en las que se desarrolla incluso el entorno familiar y social del menor, para poder determinar si es maduro
para tomar una decisión y hay que también tener muy en cuenta qué tipo de decisión. En este caso estamos hablando de que se trata del derecho de visitas en un procedimiento en el que al padre ya se le quitó la patria potestad y los menores, que siguen siendo menores de 18 años, sí, siguen siendo menores, pero ya son adolescentes. Entonces ya no son unos niños, ya tienen esta posibilidad de comprender mejor su entorno y tomar las decisiones que mejor les parezcan. El padre argumentaba en su amparo que se le privaba en cierta manera al niño, al menor, de su derecho a convivir con sus padres y por tanto se afectaba su desarrollo integral. Es decir, él lo trataba de bajar no ya como un deber suyo, él aceptaba que era un deber y que era un derecho de los niños y al limitarle la posibilidad de que los pudiera visitar, se estaba afectando la esfera jurídica de los menores. Sin embargo, el juez dice no, para nada. Derivado del grado de madurez que tienen estos niños, porque ya son adolescentes, pueden comprender el entorno e incluso el hecho de obligarlos a convivir con el padre puede ser perjudicial para su propio desarrollo, porque pues, creo que cuando somos adolescentes en ocasiones nos molesta que nos obliguen a hacer cosas, ¿no? Claro. Entonces, que si el adolescente quiere convivir con sus padres, que lo haga libremente cuando él quiera, ¿no? Al final se está salvaguardando este derecho, porque no se le está limitando, pero se está condicionando a la voluntad de los menores. Ahora, Diana, pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es, hubo razones para determinar que el padre ya no podría ejercer la patria potestad, con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Entonces, si un juez tomó la determinación de que el padre ya no podría ejercer la patria potestad, ¿tú crees que no se está desprotegiendo un poco al menor, dejando abierta la posibilidad de que siga conviviendo con él? Claro, mira, yo pienso que cuando un juez determina que se cancela, ¿no? O sea, el derecho, la suspensión del derecho de la patria potestad de la custodia, es una excepción a la regla. O sea, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, ¿no? Esa es como la regla general. Cuando un juez tiene o jueza tiene que determinar la suspensión de este derecho, sí, como tal, tiene que haber causales, como ya bien lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, violencia en la familia, que haya cometido algún delito el papá o la mamá y que haya una sentencia, ¿no? Que deje de pagar la pensión. Que deje de pagar la pensión, al fallecimiento de alguno, ¿no? O sea, sí es como la excepción a la regla. El tema es que yo pienso que cuando un juez determina o una jueza determina que se cancela o se suspende este derecho, no es quitar responsabilidades tampoco al papá o a la mamá. O sea, un simple ya no vas a verlo, no, ya no vas a verla, no creo que solucione el problema de fondo. Justo en este sentido de poner al niño, niña o adolescente en el centro, es que ellos puedan decir, ok, mi papá, mi mamá, ya no voy a estar con ellos, ya no tiene como ciertos derechos respecto a mí, ciertos deberes, pero el tema filial es muy importante. O sea, el tema de poder convivir con alguien que tú quieres, que es tu familia, que representa una figura de límites tal vez, de amor, es muy importante poder tomar la opinión de niñas, niños y adolescentes para poder entonces en torno a ello dar soluciones, ¿no? Yo creo que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, yo había leído también que en un primer momento se había determinado que podrían llevar a lo mejor algún tipo de convivencias bajo un régimen de supervisión, por ejemplo, que existe, ¿no? Se da, claro, ¿no? A través de las instituciones que también ayudan. Entonces yo creo que hay soluciones, ¿no? Hay soluciones y no se dejaría como tal a la niña, niño o adolescente en un estado pues vulnerable ante el papá o la mamá que haya perdido la guardia de custodia. Si bien es cierto, hay causas, ¿no? Y hay peso en por qué se restringe este derecho. Yo creo que ahí, si solamente se restringiera, pues no hay una solución, no hay un fomento a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y no habría pues mayor ahí como tarea, ¿no? Del aparato estatal, cuando creo que eso le toca al aparato estatal, dar alternativas, protección. Ahora, también platicábamos que podían existir ciertas manipulaciones, ¿no, Darío?, sobre el menor. Y a la hora de que el juez le impone esta carga al menor o a la menor de decir, bueno, pues tú decides cuál va a ser tu régimen de visitas, tenemos que también comprender que los padres siguen jugando un papel fundamental en su vida diaria, ¿no? O tal vez el que quedó como custodio pudiera ejercer cierta manipulación para decirle, este es el régimen que más te conviene. Sí, también porque se da por hecho que acorde a la edad ya estás maduro, ¿no? Y no necesariamente.
Hay que, como lo mencionaba Alan, hay cuestiones sociales, psicológicas y hasta un tanto que tiene que ver con la filialidad, con quién el menor tenía mayor apego, ¿no? Y en ese caso puede ser que era el papá, ¿no? Entonces lo que va a decidir es, yo extraño a mi papá, si fue una situación de abandono, pues estuvo un tiempo sin verlo, entonces quizá lo que decida, pues va a ser verlo, ¿no? Pero se debe, o sea, yo creo que estas decisiones sí son muy progresistas y creo que pues van respondiendo a las demandas de esta sociedad y que las problemáticas cada vez son más complejas, pero sí se deben fortalecer con otros mecanismos, ¿no? Yo creo que antes de, o bueno, se deben de tomar en cuenta otros instrumentos, como justamente, no sé, hasta pláticas con los menores, no sé, 2 pláticas previas, 3 pláticas previas, para ver su estado psicoemocional, ¿no? Porque en el interés superior del menor habla, ¿no? Que las decisiones que tomen van a considerarse de acuerdo a la edad, a la madurez o al estado psicoemocional, ¿no? Entonces creo que previo a que ellos tomen una decisión sí sería conocer el contexto, la convivencia que había en la unidad familiar anteriormente y también el estado psicoemocional, ¿no? Porque al entrar a un juicio, a una parte de demandar y demás, los que salen más perjudicados son los menores, ¿no? Entonces, claro. no pueden tomar una decisión tan asertiva desde mi punto de vista si no se ha tratado de manera adecuada la parte psicológica con los menores. Si les parece bien, regresamos con este tema porque es muy importante. Vamos a retomar un poco de la sentencia. ¿Qué elementos tomó en consideración el juez para determinar si el adolescente estaba en condiciones de decidir por sí mismo cuál era el régimen de visitas, independientemente de que no existía la patria potestad? Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estábamos platicando un tema muy interesante que era la subsistencia del derecho de visitas cuando se le quitaba la patria potestad a uno de los padres. En la última parte del primer bloque abordamos un poco la existencia de manipulación o la posible manipulación por parte de los padres hacia uno de los menores cuando tiene que tomar una decisión tan importante como es el régimen de visitas. Emanuel, ¿nos quieres compartir algo al respecto? Claro que sí. Bueno, aquí hay una figura que se llama la alienación parental, en donde, bueno, como ya lo mencionaste, tanto de forma directa a través de los padres o de forma indirecta, es decir, por ser el abuelo, la tía, influyen hasta cierto punto para la hora de comparecer en la prueba del niño ante el juez, porque es su derecho el hablar. Bueno, pues ya están alienados, ya están manipulados, ya están con una idea de con quién se quieren quedar. Entonces, bueno, en el 2016 hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde le quitaron la patria potestad a la madre en virtud de que se comprobó que hubo una alienación parental. Entonces, bueno, pues a través de esta manipulación también puede ser una de las causales, que claro, se tienen que acreditar mediante una prueba, como es la prueba psicológica, que a mi criterio yo creo que es la prueba por excelencia de la materia familiar, y no solo en cuanto a cuestiones de los infantes, sino entre otras cuestiones de violencia tanto familiar como la cuestión de la violencia moral, psicológica. Entonces yo pienso que es una prueba hasta cierto punto difícil de acreditar porque se requiere de psicólogos aptos y capacitados para que puedan ejercer una decisión si hay una alienación parental o no la hay. Ahora, es muy complicado, como bien lo veníamos platicando, todas las cuestiones que tiene que visualizar el juez, ¿no? Para llegar a una decisión. Entre algunas que se mencionan en la sentencia era, bueno, pues vamos a analizar cuál es el origen del conflicto, de qué manera ha convivido con cada uno de los padres, etcétera. Sin embargo, pudieran existir casos donde ni siquiera es probable o es deseable que existiera un régimen de visitas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que la ley en ese punto es como bastante clara, ¿no? Cuando se pierde la guardia y custodia. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando el padre o la madre ejerce violencia sobre la niña, niño o adolescente, ¿no? No sé, de temas muy extremos, una violación, por ejemplo. No por eso vamos a dejar de pedirle a la niña, niño o adolescente que emita su opinión, ¿no? O que pueda en este tema de autonomía progresiva, porque a mí me parece que es un ejercicio de ir justo fomentando esta autonomía para pues llegar a una edad adulta y poder ejercer sus derechos, ¿no? No por eso vamos a dejar de preguntarle a la niña, niño o adolescente si desea convivir o no con el papá o con la mamá, pero creo que en ese sentido pues resulta más que evidente, ¿no? Que, o sea, a lo mejor la figura materna o paterna es muy importante, pero
pues en vez de justo de tener un beneficio, lo que hablábamos hace rato, pues genera un perjuicio, ¿no? Va en contra del desarrollo de la niña, niño o adolescente, y en ese sentido creo que el juez, la jueza, tienen que ser pues un tanto subsidiarios al tema de madurez, tal vez. ¿Tú crees que en un caso de violación o violencia deba permanecer este derecho de ser preguntado al menor? Sí, yo creo que sí. Yo sé que ningún derecho humano es total, ¿no? Hay límites, pero no por eso vamos a dejar de fomentarlos. O sea, yo creo que sí es importante preguntarle, saber sus decisiones y saber a lo mejor, o sea, hasta qué punto la niña, niño o adolescente es consciente de lo que pasó. Y hasta qué tanto también tenemos como aparato estatal, como lo decía hace rato, ayudar a esa niña, niño o adolescente a comprender qué es lo que pasó, ¿no? Porque si ni siquiera le preguntamos, pues ahí se está vulnerando un derecho, ¿no? Al principio ni siquiera estás dándole la pauta a la niña, niño o adolescente de poder ejercerlo. Entonces, pues para mí eso es una vulneración a su derecho porque ni siquiera lo estás tomando en cuenta. De eso, obviamente, a que pues tú, justo lo que hablábamos de las cargas, ¿no? Hacia las niñas, niños y adolescentes, de que lo deje ser o deshacer como quiera, bueno, eso ya es otro tema. Que de hecho, justo en este debate, hace rato les comentaba a mis compañeros y a mi compañera, no creo que estamos como en la tesitura, pero creo que es un tema muy controvertido, ¿no? O sea, las niñas, niños y adolescentes no pueden tomar decisiones por ellos solos, es como el discurso que se viene tomando, ¿no? Sin embargo, justo como en este tema progresivo de derechos humanos, con una vista como mucho más protectora, tenemos que ejercer ese derecho. Y a lo mejor en dado caso, si no es determinante, poder explicarle a la niña, niño o adolescente por qué no es determinante, qué es lo que está pasando y a partir de eso, pues prestarle la atención que necesita. Miroslava, en estos casos, y nos vamos al ejemplo, ¿no? Que es el caso extremo, violación, violencia. ¿Tiene lugar todavía el adolescente para decidir si quiere o no continuar viendo al padre o a la madre? Sí, yo pienso que sí se le tiene que escucharse su opinión, porque eso no significa que el juez, bueno, que lo escuche no significa que el juez va a tomar la decisión solamente obedeciendo la opinión del niño. El juez también va a tomar el contexto de la circunstancia en el que sucedió el hecho que se está tratando. Es decir, si bien va a tomar en cuenta su opinión, también va a valorar la gravedad del asunto, ¿no? Porque sobre todo es ver hasta dónde, bueno, proteger al niño de lo que sucedió y darle la atención adecuada, ¿no? O sea, y que pienso que eso debe partir sobre todo del mismo niño. Ahora, en el caso de la sentencia, sí es un caso como tal donde se da un régimen abierto, sujeto a lo que decide el menor. Es decir, el juez sí le está dando la potestad para él ser o ella ser la última palabra en el caso. ¿Tú qué opinas, Alan? Volvemos a lo mismo. Creo que se nota aquí la experiencia en materia de derechos humanos de mis compañeras porque sin duda creo que van por el camino correcto, ¿no? Sin duda, para hacer efectivo este derecho, para que el juez pueda determinar qué grado de autonomía tiene el menor, a fuerza lo tiene que escuchar, ¿no? Ya el juez, en el ejercicio jurisdiccional que tiene, valorará las pruebas, las declaraciones del menor, y aquí volvemos a un punto. ¿Qué tipo de prueba sería la idónea para acreditar que el grado de autonomía del menor y sobre todo el peso que va a tener en la decisión al final que va a tomar el juez, ¿no? Y yo creo que también depende del tipo de causal por la cual se haya perdido la patria potestad. No es lo mismo, como lo comentan mis compañeras, un grado de violencia, una causal de violencia, por el simple hecho de que no pagó la pensión alimenticia o incluso que en el caso concreto de esta jurisprudencia y de este amparo, que haya desatendido en un caso de emergencia o de salud a un menor, ¿no? Entonces, sí son grados diferenciados del tipo de causal por la cual se pierde la patria potestad, con el cual se puede ejercer o incluso limitar el derecho de acceso a visitas a los padres y sobre todo, esto no es un castigo hacia los padres, y hay que dejarlo claro. No es un castigo hacia el progenitor que quiere ver a sus hijos, sino al contrario, con base en el tipo de causal, se va a determinar el grado de visita y en ese sentido también el grado de protección al menor, porque no es lo mismo, como lo mencionaba ahorita, que se le haya quitado la patria potestad por no pagar pensión alimenticia y que sí se establezca un régimen de visitas obligatorio, de que el menor haya resentido un acto de violencia, principalmente tú comentabas una violación. O sea, en ese sentido, el juez, independientemente de las circunstancias, debe de decretar la pérdida de la guarda potestad y la pérdida del derecho por parte del padre de la guardia y custodia.
precisamente porque sería mucho más gravoso para el menor el hecho de que esté conviviendo en un ambiente hostil. O sea, su desarrollo integral se vería comprometido. Entonces yo creo que dependiendo de cada causal, el juez es el que debe determinar qué peso le debe dar a cada prueba. Sin duda, creo que una prueba pericial en psicología es la primordial, debería de ser. Las declaraciones tanto del menor como del grupo cercano que convive diariamente con él, yo creo que sería la segunda más importante. Y creo que sí, creo que esas serían pruebas importantes que podrían ser idóneas incluso para que el juez esté en la capacidad de tomar una decisión. ¿Sabes qué? ¿Conservas o no este derecho? Y si lo conservas, ¿en qué circunstancias? Darío, qué importante, ¿no? Y qué difícil, te pregunto desde tu área en la que te desenvuelves, ¿qué tan factible es poder llegar a conclusiones sobre menor y su capacidad de tomar decisiones? Sí, es muy complejo y cada caso te trae pues, muchísimas vertientes. Como lo mencionaba, o sea, la decisión que tome el menor puede ir viciada tanto por alienación o también tenemos que tomar en cuenta un estudio socioeconómico, porque quizá el menor decide estar con el padre que le puede comprar, que lo puede llevar a algún lugar, o sea, que lo puede apapachar hasta cierto punto por el lado económico, ¿no? Y otro mecanismo, además de las pruebas psicológicas que deben de existir, bueno, desde trabajo social hacemos el familiograma, o en psicología se llama ¿Qué es eso? Cuéntame. el genograma, que es donde tú ubicas a través de símbolos y categorías de análisis cómo se dan las relaciones sociales en general, pero en ese caso en la familia, o sea, cómo se lleva el menor, cuál es su grado de densidad o el vínculo que existe, si es densidad menor o mayor, con el abuelo, con la abuela, con los que viven en el núcleo familiar. ¿Y podríamos, bajo ese ejercicio, identificar ciertos peligros? Sí, sí, justamente te permite vernos si existe esta alineación parental, que a lo mejor no es directa, pero es indirecta a través de la figura de la familia materna, ¿no? En el caso de la mamá. Entonces sí te permite ver te permite medir las relaciones sociales que hay en la familia, ¿no? Y con quién el niño convive mejor. Es decir, puede que el niño esté todo el tiempo con la mamá, pero él no tiene una reciprocidad en el mismo lazo, ¿no? O sea, en el lazo afectivo, por ejemplo, la mamá dice, no, yo lo amo, ¿no? Y para el niño, a pesar de que esté todo el día con él, no siente lo mismo hacia ella. Entonces te permite ver los lazos, Ok, la estos historia de lazos vida. o sea, con este ejercicio podemos verlo de los dos lados. O sea, esta relación madre-hijo, supongamos en el ejemplo, podemos ver cómo se lleva la madre con el hijo y del otro lado, hijo a madre, ¿verdad? Y Sí, pueden ser justamente. discrepantes. Ujú. Y ahí vemos que a lo mejor la decisión que tome el niño pues, te puede ir buscando otros intereses, ¿no? Y también eso nos puede servir, y más allá de ya determinar que el menor decida, eso nos sirve para tener ya un sustento y que la parte que sigue es dotar de herramientas para una atención ya integral, ¿no? Es decir, si no lleva buena relación con su madre y la madre tiene la guarda y custodia, no sé, mejorar los vínculos entre ellos, las relaciones entre ellos, para que no se suscite para que no suceda que yo me peleo con mamá y ahora yo ya decido que mi papá venga a diario, ¿no? No sé si me expliqué más o menos. Entonces, eso nos puede servir también para prevenir futuros problemas dentro de la familia. Y además también yo creo que eso debe de haber un vínculo interinstitucional entre varias dependencias que sean neutras, ¿no? Que justamente como el DIF, ¿no? Que puedan tener estas visitas domiciliarias, ¿no? Ver en qué condiciones vive el menor para todo eso, pues sumar, ¿no? Difícilmente, por ejemplo, uno cuando se quiere defender busca amparos, ¿no? Otras medidas como el peritaje social y demás, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, ya hablando un poco de ganados muy progresivos, también el Estado en estos casos donde el menor decida, sí debe de dar un acompañamiento las dependencias encargadas o que tienen mayor conocimiento sobre estos temas y que eso sume a la decisión del menor, ¿no? Que vaya sustentado con lo que dice el menor, pero también con pruebas muy objetivas, ¿no? Y que no nada más caen en lo psicológico, sino también en el tema de las relaciones que se dan entre familia. ¿Y tú qué opinas de lo que nos comparte Darío? Pues son una serie de pruebas que van unas relacionadas con las otras para poder así pues velar por lo máximo en este bien jurídico tutelado que es el interés superior del menor. Entonces sí pienso que debe de ser a cuestión del criterio del juez valorar las pruebas, pero también, bueno, el sentir del infante. Ok. Yo creo que es muy importante lo que mencionabas porque justamente puede ir más hacia la prevención, ¿no? No esperar a que sucedan los casos
lamentables que han acontecido, ¿no? Como mencionaba el caso de una violación, eso ya es extremoso, quiere decir que hubo negligencia de parte de uno de los padres, quiere decir que no hubo la atención adecuada para ese niño desde antes que eso sucediera. Entonces, eso me parece muy importante que se tiene que rescatar. Ahora, en cuanto a las pruebas que necesita el juez para saber qué tanta autonomía progresiva tiene el niño, según tengo entendido, también cabe la posibilidad de que al momento de que el niño dé su declaración, esté presente una persona de confianza que le pueda ayudar, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante también atender las posibilidades para mejorar la comunicación entre el niño con las autoridades correspondientes para así intentar ser lo más neutral y atender directamente al problema y a las mismas causas, porque no nada más es, ya le quito la patria potestad y dejo al niño, sin que el niño vea a su padre, ¿no? O sea, también es atender, ¿qué se va a hacer con esa problemática, no? Y entonces habría que actuar, habría que ver por qué se suscitó tal hecho y cuántos más casos puede haber similares, ¿no? Para impedir que para que no vuelva a pasar una situación semejante. Perdón. No, vas. Dice un gran profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Miguel Jesús Romero, que a veces cuando estás en un público multidisciplinario tienes el defecto de haber estudiado Derecho, ¿no? Claro. Y lo digo porque, por ejemplo, yo no conocía este tipo de pruebas. Sin duda, yo al escucharla de Darío, creo que puede ser una prueba muy idónea para saber qué tipo de relación tienen los padres con los hijos y con base en eso puede determinar el grado en el que se va a limitar la guardia y la custodia, ¿no? En ese sentido, también lo comenta el carácter preventivo. Sin duda, en ocasiones a veces el derecho también tiene el defecto de únicamente resolver los conflictos, ¿no? A veces el legislador, incluso los juzgadores y los operadores del derecho en general se olvidan de la función preventiva que tiene el derecho. Y principalmente en materia familiar es muy evidente esta eficiencia, ¿no? Las organizaciones como el DIF, las organizaciones de custodia familiar principalmente, las que se encargan de vigilar el cumplimiento de esta disposición y sobre todo de proteger a los derechos del infante, se notan en ocasiones, o incluso los propios ministerios públicos, defectuosos, con cargas con cargas administrativas muy complicadas que a veces dificulta el ejercicio de este tipo de derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí es un punto que se debe analizar no solamente del derecho, sino de muchas disciplinas para poder mejorar y justamente prevenir este tipo de conflictos y facilitar no solamente a los padres, sino también a los juzgadores, darle las herramientas para que tengan un mejor poder de decisión, ¿no? Sobre todo en estos casos tan complicados. Yo quería comentar varias cosas, justo como retomando sus ideas y celebro mucho como esta multidisciplinariedad de acá, ¿no? Creo que en el derecho familiar, en los derechos humanos, en el ámbito del derecho es quitarnos un poco estos lentes de solo ser abogados o abogadas y verlo más allá, ¿no? Creo que justo en una atención integral tenemos que llegarnos de muchas pruebas, no solamente de poder entrevistar a la niña, niño o adolescente, porque a lo mejor como persona juzgadora pues solo soy abogado o abogada y no sé más allá, ¿no? Cómo a lo mejor interpretar, darle herramientas al niño para la entrevista, ¿no? Conocer más allá. Yo creo que en ese sentido un equipo multidisciplinario enriquece mucho y justo es lo que necesita una niña, niño o adolescente. El poder tener herramientas para poder decir si quiero o no quiero, qué es lo que quiero, o no sé ni siquiera lo que quiero, pero cómo me ayudo, ¿no? Exacto, una guía, una orientación, que creo que ese es el deber de las personas adultas, guiarlos, orientarlos u orientarlas. Por otro lado, creo que en este tema de las pruebas no debemos de dejar de lado el tema de no revictimizarlos, ¿no? O revictimizarlas. Es un punto importantísimo. Sí, porque justo en esta perspectiva de poder ser protector, ¿no? O protectora, de poder ser progresista, lo que sea, bueno, el niño o la niña tiene que pasar una vez con el juez o la jueza, una vez con el psicólogo o la psicóloga, otra vez con el secretario de acuerdo. O sea, ¿eso en qué momento es protector de derechos humanos? En ninguno, creo, ¿no? El tema de no revictimizarlo, o sea, estaba yo, bueno, en el contexto como de las ideas, viendo que hay un protocolo, ¿no? De actuación, por ejemplo, a quienes imparten justicia que involucran a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y me parece muy bueno este tipo de herramientas que tienen
juzgadores y juzgadoras para poder allegarse, como decíamos, ¿no? De herramientas para que uno sepa cómo juzgar. O sea, ¿no? No nada más es juzga con perspectiva o juzga con un interés superior del menor, sino cómo lo hago, porque al final también pues resulta difícil, como el tema de poder determinar autonomía. No, qué difícil para un juez porque, como decíamos, ¿no? A veces los abogados y abogadas pecamos, ¿no? De meternos mucho en la materia y quererlo resolver todos los conflictos sociales con el derecho. Pero un juez, al fin y al cabo, se va a llegar de todo este tipo de pruebas, ¿no? De periciales en materia de psicología, estas periciales también en trabajo social, etcétera. Y es un abogado, al fin y al cabo, el que tiene que interpretar y llegar a conclusiones a partir de materias que tal vez desconocen, ¿no? O, platícanos, desde tu área de expertise, ¿los jueces sí se suelen allegar de este medio de pruebas? Yo tengo el conocimiento, sí, pero en la administración de justicia. A ver, Por platícanos. ejemplo, en el tema de menores, ¿no? Que están en tutelares, sí hay ya cursos, se están formando en esos temas, pero sí es muy complicado porque no nada más es tomar el curso ya, sino te lleva a un grado de expertise, ¿no? Y que tú cada día hay una metodología establecida, pero también la metodología, como todos sabemos, son los pasos, ¿no? Que te llevan a algo, pero no necesariamente siempre vas a encontrar una solución, ¿no? Pero yo creo que más allá de comprender realmente cómo se pueden hacer los pasos en el tema de estas herramientas, o cómo aplicar instrumentos, cómo hacer entrevistas a profundidad, Ajá. yo creo que tiene que ver con la sensibilización. Es decir, ¿Del operador jurídico del ajá, juez? del juez, ¿no? Como esa sensibilización de que sí está la ley y hay estas cuestiones sociales, todo, pero ponderar igual como la parte social, ¿no? Más allá del derecho. Yo digo, estudié trabajo social, pero el derecho también va cambiando conforme cambia la sociedad, las necesidades ir y demás. modificando nuestras Entonces yo creo que formas. también esa parte, quizás no la ley, ¿no? Se va a modificar, pero sí yo como juez voy a cambiar un poco mi chip, ¿no? De que ahora sí debo tomar en cuenta estas causantes sociales y comienza yo creo que desde la empatía, la solidaridad, que entra la parte de no revictimizarlos, pero va más allá en eso, ¿no? De yo como abogado, o hay otras profesiones, también me pasa, digo, me voy a decir un poquito, pero con el tema de los médicos, de que yo lo puedo todo, sino simplemente tener esta parte de, no, necesitamos un equipo integral para resolver las cosas. Yo creo que va más como en esa parte como del ego, ¿no? De algunos jueces, o de dejarse ayudar, ¿no? Porque hay carreras que están ahí buscando y que siempre quedan estigmatizadas. Por ejemplo, el trabajo social sí lo identifican es el sector salud y ya, pero no hay otras vertientes como el derecho, bueno, la administración de justicia, el derecho familiar, en donde se está innovando apenas, ¿no? Es una carrera aquí en el país nueva, lleva 60 años, pero que se busca innovar porque al final de cuentas, creo que cualquier disciplina y más en el ámbito social, lo que abordamos son justamente las necesidades y las problemáticas sociales. Entonces yo creo que va más allá de conocer bien la técnica, mi grado de humanismo que yo pueda tener ante estos temas. Ahora, pero parece que poco a poco, digo, sí, somos cerrados los abogados, pero poco a poco vamos perdiendo el miedo, ¿no? Creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que materias como la economía, como la ciencia política, como la medicina, psicología, trabajo social, etcétera, nos permiten llegar a conclusiones más acertadas, ¿no? Por ejemplo, ahora, me comentabas que existe un protocolo que te llamó bastante la atención y eso también involucra que dos áreas se van uniendo para llegar a mejores conclusiones, ¿no? Platícanos un poco. Sí, mira, yo chequé el protocolo porque justo en esta materia a mí me parece muy importante no dejar al arbitrio o hay el juez Hércules, ¿no? O sea, lo que como, lo que desayuno, lo voy y lo reflejo en la sentencia, por ejemplo, ¿no? El tema es como un poco ir acotando, pero también dar herramientas, ¿no? Al final quien está juzgando es una persona, ¿no? La persona va a dar como de manera pues más objetiva, si se pudiera llamar así, porque siempre cualquier sentencia es objetiva, ¿no? Lo sabemos, pero de la manera más objetiva, valorar pruebas, ¿no? Acercarse al menor, a la menor. Y sí, este protocolo a mí me parece como muy bueno, ¿no? Todos sabemos que la obligación del juzgador o juzgadora es tomar el interés superior del menor como una orientación para poder pues juzgar, ¿no? Pero a través de este protocolo se hace material, o sea, sí, yo tengo ese principio orientador como juez o jueza, pero luego cómo lo aplico, ¿no? Bajo qué criterios, qué bases lo hago, cómo, ¿no? Entonces creo Si que quieres este regresamos con protocolo- ese punto, es muy importante. ¿Cómo vamos a aplicar todo este conocimiento que vamos adquiriendo de cuando se desenvuelven estas materias juntas?
Seguimos en Derecho a Disentir por Justicia TV. Este segundo bloque nos abre nuevas discusiones que abordaremos más adelante. Quédate con nosotros. Regresamos a Derecho a Disentir por Justicia TV. El segundo bloque nos dejó una discusión bastante interesante sobre cómo el derecho se tiene que llegar a otras disciplinas para llegar a mejores conclusiones, sobre todo en temas tan sensibles como menores de edad, régimen de visita y pérdida de patria potestad. Darío, nos estabas platicando algunos de ejemplos que creo que a todos nos dejaron impresionados porque no los conocíamos. Entonces, platícanos un poquito más. ¿Qué pruebas puede tomar en cuenta un juzgador en esta materia? Bueno, como lo mencioné hace unos minutos, es el estudio socioeconómico, que es el que todos conocemos, pero darle como un enfoque en la cuestión de cuál de los padres le puede dar mayor, no sé, recreación o que esta parte de demuestro mi amor con lo material. Okay. O sea, el socioeconómico está para ver los ingresos de las personas, pero es que también ya depende de así como mencionamos que cada juez interpreta la norma y demás, también cada trabajador social le puede dar el enfoque, ¿no? Y eso también va a depender del caso que se esté llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, en estos casos, se me viene a la mente, ¿no? De este tema en específico, pues sí llevar este estudio socioeconómico a ver. Primero ya sabemos que a lo mejor y podemos interpretar, también es muy subjetivo, ¿no? Claro. Y vamos a dar por hecho que a lo mejor y el menor decide irse con el papá que tiene el mayor dinero, pero ahí podemos hacer su comportamiento y esto también es a través de entrevistas de profundidad que se pueden realizar, que eso es lo que todos conocemos, pero también teniendo a partir de este momento donde se está llevando el caso, hay material, hay modelos, hay un modelo que se llama ECO2, toma un poco de la teoría de redes, ¿no? Y habla, lo que mencioné un poco de los lazos que existen entre las personas y el grado de densidad en los lazos. Pero eso también, como es un metamodelo, te da la factibilidad de tú crear nuevos modelos o nuevas metodologías y lo que puede medir es justamente el grado de reciprocidad que existe, pero además como aumentar esa densidad. Es decir, si tú, en el caso de algo que sea peligroso para los menores, que puede haber indicios de violación o de abuso sexual, tú puedes ver, hay un vínculo también por parte del menor, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver que hay una historia de vida de maltrato. Entonces tú puedes empezar a partir de metodologías y pues, un sustento también científico, empezar a romper ese lazo, porque para el menor es decir, no, te están haciendo un daño, ¿no? Y quizás para él fue una cuestión hasta emocional, ¿no? Donde el papá pues, movió ahí muchas cosas para esta parte de la agresión sexual. Entonces, por más que digas a los niños, no, es que esto es malo para ti, eso se puede crear a partir de ver los comportamientos. Hay muchos niños que se desenvuelven de manera, dibujando, ¿no? Entonces, también ahí lo que puedes hacer es como, hay una metodología que se llama proyecto de vida, ¿no? Pero es una aplicación de test. Como tal, la relevancia de esos instrumentos son las categorías de análisis que tú pones. Ok. Es decir, tú cómo mides que va a decir una cosa, ¿no? Pues a partir de las categorías de análisis. Ajá. Y en las entrevistas de profundidad, pues no se puede definir una palabra que la asocias esa palabra con un sentimiento que tiene el niño. Claro. Y si en la entrevista de profundidad es muy repetitiva, bueno, ahí hay un claro Te ejemplo. va dando indicios, ¿no? Ajá. Que puede utilizar el juez. Ujú. Entonces, sí hay instrumentos, pero esos como tal se adaptan igual a cada caso, pero sí hay metodologías, hay modelos de intervención, pero también se determina a partir del caso. Ok, ahora, Alan, fíjate, algo que me preocupa un poco tal vez es que como ciudadano, cuando acudes a un juicio, esperas que haya cierta constancia en las respuestas, ¿no? Es decir, que sepamos que si vamos a un juicio con el caso A, la respuesta es B en todos los casos, ¿no? Todos los jueces responden que es inconstitucional esto, esto y esto y esto. A la hora de determinar cuál es la progresividad de voluntad de un menor, se tienen que tomar en cuenta muchísimos elementos subjetivos, ¿no? Y parece que si bien un juez en la Ciudad de México puede decir que tomando estos 4 factores sí tiene la capacidad de decidir por él mismo, pues tal vez en Veracruz llegamos a otro concepto, ¿no? Y es difícil que hagamos jurisprudencia al respecto. Entonces vamos a tener una multiplicidad de decisiones tal vez donde se tomaron los mismos casos. Claro. Sí, y es una característica natural del derecho, ¿no? Podremos decirlo así. Básicamente los únicos que pueden hacer análisis abstractos del mismo son los legisladores al hacer las leyes y la Suprema Corte al resolver acciones de constitucionalidad o controversias, ¿no? Ok. Hace análisis abstractos del derecho. Sin embargo, en todos los demás, sobre todo en el Poder Jurisdiccional o el Poder Judicial, cada toma de decisión va a ser subjetiva. Bueno, no puede haber
a pesar de que exista una cierta tendencia y la jurisprudencia emitida tanto por los tribunales colegiados como por los plenos de circuito y la sala de la Corte y el Pleno, tratan de homogeneizar el derecho, de acotarlo y de direccionarlo al margen o al cauce constitucional. Siempre va a haber cierta diferenciación en la aplicación del mismo, precisamente porque estamos hablando de una materia civil, de una materia familiar, y como tal esta es diferenciada en todas las entidades federativas, ¿no? Entonces, a pesar de que sea diferenciada la legislación, cada caso en concreto tiene circunstancias específicas. No es lo mismo, como lo decía anteriormente, citando un poco a Pierre Bourdieu, los capitales que tiene un niño, por ejemplo, que está en estado de pobreza, ¿no? Ajá. Que vive constantemente una violencia familiar en zonas marginadas, etc., que incluso es limitada su posibilidad de acceso tanto a salud, educación y otros derechos, a alguien que pueda tener una capacidad económica mucho mayor, que tiene posibilidad de acceder a un capital cultural más amplio, en donde vive con un sustrato familiar muy fuerte, en los que se les demuestra constantemente amor y solidaridad, que son los principios fundamentales y el respeto de la familia. Entonces, obviamente que vamos a tener casos diferenciados, pero siempre el juzgador debe tender a un principio constitucional y es el interés superior del menor. Independientemente de todo, siempre deberá velar y ponderar en una balanza cuál de las decisiones afectará menos al menor o incluso le puede ser más benéfica. Emanuel, ¿te preocupa esta multiplicidad de posibles decisiones? Yo pienso que esta parte, bueno, tiene mucho que ver con, insisto, lo de las pruebas, ¿no? Entonces, la multiplicidad que tú dices sí es fundamental y cualquier juzgador se debe apegar a ella. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos tanta información, ¿no? Creo que nos vamos con una idea de la importancia de que el derecho conviva con otras materias para llegar a soluciones más coherentes y deseables. Diana, tus conclusiones de este programa. Pues nada, agradecerles a todas y a todos. Yo me sostengo en el tema de derechos humanos en la infancia, ¿no? Yo creo que la sociedad va cambiando, lo dijimos acá, el derecho tiene que alcanzar o adecuarse al tema social. Yo creo que debemos de dejar de ver las leyes, los reglamentos, la misma Constitución desde una perspectiva adultocentrista, como lo dije en un principio. Okay. Debemos de empezarla a ver desde un tema más de la niñez, debemos de empezar a ver desde un tema de la mujer, debemos de empezar a ver los temas desde la persona indígena, desde el afrodescendiente, ¿no? Yo creo que el contexto cambia y con eso nuestra perspectiva sobre el derecho, sobre cualquier disciplina debe cambiar y creo que esta sentencia abona muchísimo a ese cambio de perspectiva. Muchísimas gracias, Al. Bueno, sin duda, declarar la importancia que tiene no solamente el derecho, principalmente el derecho de la familia en proteger y resguardar los derechos de las niñas, sino también de otras materias, como puede ser el trabajo social, la medicina y otra serie de disciplinas, tanto jurídicas como no jurídicas, y que coadyuvan a fortalecer principalmente la protección y el sistema de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de derechos humanos que tanta falta le hace a nuestro país. Muchísimas gracias. Darío. Sí, pues esto nos lleva a seguirnos preparando y fortalecer esta toma de decisiones con mecanismos, con una mayor profesionalización de los servidores y de las dependencias en cuanto a estas técnicas, instrumentos que se pueden tener de otras carreras. Nada, muy rápido me faltó agregar el estudio social. El estudio social también va bajo la premisa de que, bueno, en trabajo social se analiza individuo, grupo y comunidad. Entonces vemos, por ejemplo, al menor, la familia, pero también los vecinos, ¿no? Entonces el estudio social abarca también las teorías o, no sé, lo que dicen los vecinos y eso también es un factor que se puede tomar en cuenta. Okay. Entonces yo creo que todas esas pruebas se debe de unir, ¿no? También, por ejemplo, a muchos trabajadores sociales nos hace falta conocer más del derecho, ¿no? Porque queremos hacer muchas cosas, pero pues hay una ley que debemos de respetar y no podemos hacer cualquier cosa. Entonces, pues es eso, ¿no? Sumar esfuerzos y llegar a la multidisciplina. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, yo considero aquí 3 puntos importantes. Okay. Un primero, bueno, es apegarnos a auxiliarnos y, como ya lo dijo Alan, coayudarnos de diversas áreas para poder determinar lo que es más conveniente para el menor o para la persona que está bajo la patria potestad. Otro punto importante también es la parte de evitar la cuestión de los medios de comunicación. Yo creo que también son fundamentales en la parte de los niños porque ven mucho la televisión y esto influye de alguna u otra forma a que se pueda dar cabida a la destrucción del núcleo familiar.
Y bueno, en tercera, pues apegarnos a la cuestión jurídica, que es lo que nos atañe el día de hoy. Y en virtud de esto, pues estamos ante una situación de progresividad en cuanto a este principio de la autonomía de la progresividad. Bueno, es cuanto de parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Miroslava. Pues concluir que, bueno, pienso que igual para que fenómenos como estos acontezcan es porque hubo circunstancias que lo propiciaron, ¿no? A lo mejor directa o indirectamente. Entonces yo creo que es una tarea de todos mantenernos actualizados, estudiar sobre diferentes áreas, ¿no? No nada más, o sea, sí la especialización está bien, pero también abrirnos a otras posibilidades para enriquecer la discusión en temas como estos, ¿no? Yo me quedaría con eso y también muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias. en este Gracias. programa. Analizamos una sentencia de la Suprema Corte que, como bien mencionan los invitados, pone al centro al menor y su capacidad de tomar decisiones a medida que va avanzando en su vida, sobre todo en la adolescencia. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.